Estamos en el Parque Daumesnil. Aquí en París hay muchísimos parques y es una de las cosas que más me gusta. Hay muchos árboles y cuando es verano es hermoso porque todo está verde y aquí casi no sale el sol. Entonces cuando hay sol de verdad que es como una bendición muy grande. Y a los franceses o a las personas que viven aquí en París hay personas de todas partes del mundo, de todos los colores, culturas, en fin. Les encanta venir a tirarse aquí en la grama a llevar sol. Todo el sol que no llevaste durante el año. Y además bueno, hay que aprovechar porque en realidad el verano no dura mucho. Mi nombre es Dariana López, soy venezolana y tengo 28 años de edad. Vivo aquí en París, soy músico, soy cantante, soy estudiante, soy niñera, soy profe de canto, soy muchas cosas. Soy inmigrante. Mira, una de las cosas que más me gusta de Francia es la cultura que tiene la gente para leer. O sea, en todas partes encuentras a alguien leyendo un libro, en el metro, en un parque, en un banco, en cualquier lugar. Siempre están leyendo libros, hay muchos sitios donde venden libros usados. La cultura de la lectura es muy fuerte aquí y eso me parece muy bonito. Aquí en Francia mi vida gira en torno a la música. Estoy estudiando música aquí en un conservatorio en región parisina. Estoy haciendo mis estudios de canto. Paralelo a eso también trabajo en mi propio proyecto musical, de mis canciones, que descubrí hace poco que también tenía ese don y ese regalo de poder escribir canciones, así que estoy trabajando en mi proyecto. Y pues como te dije también soy niñera, es mi trabajo aquí en París. Cuido a 2 nenes franceses que son maravillosos. Y bueno, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo una nueva cultura y nutriéndome siempre de esta ciudad maravillosa, llena de arte y de cosas increíbles por ver como es París. Ya estamos llegando aquí al lago Daumesnil. A mí me encanta este lugar. No había venido en verano. La última vez que vine era invierno y estaba bastante sola. Cuando llega el verano es como que si todo volviese a revivir, de verdad. O sea, todo tiene color, todo tiene vida, los pájaros cantan, es una cosa increíble. Todo se despierta, pues. Empieza en la primavera, pero en verano es de verdad una cosa que está todo completamente vivo. La música para mí, la música es mi vida en realidad. Yo empecé a cantar cuando estaba muy pequeña y es muy curioso porque en mi familia no hay músicos. No, nadie nunca se dedicó a la música de manera profesional. Estoy grabando mi primer disco aquí, es mi primera producción discográfica como cantautora. Es un disco que va a contener mis canciones y también algunas versiones de otras canciones que no son mías. Bueno, ha sido una experiencia demasiado grande, un aprendizaje infinito porque me ha tocado hacer cosas que yo nunca había hecho de una manera un poco más profesional, como grabar en un estudio, tener que preparar mis canciones para antes de grabar. Es algo que me tocó aprender en el proceso, no de una vez. Aprender de mis errores también. Trabajar con músicos increíbles que me apoyan y que siempre están allí, con personas también que confían en mí. De verdad que me hace mucha ilusión. No todos los días puedes decir, oye, estoy grabando un disco en París, en la ciudad que yo siento que era la ciudad de mis sueños, porque yo siempre había querido venir desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, va a salir pronto y estoy muy contenta, muy orgullosa de lo que he logrado hasta hoy. Aunque voy lento, pero voy seguro y voy firme. Pasó mucho tiempo para que yo me diese cuenta que tenía como esa facilidad o que podía escribir canciones. No fue hace mucho en realidad. Yo empecé a escribir canciones cuando llegué aquí a Francia. Y justamente porque cuando llegué
Yo llegué justamente en una época muy extraña, con todo lo del COVID, no se podía salir. Y yo en Mérida tenía una vida musical bastante activa, o sea, siempre estaba cantando, pertenecía a un coro durante 7 años, la cantoría de Mérida, entonces siempre estaba en un ensayo, en un concierto, en una cantadera, en un aquí, en un ven a cantar allá. Y cuando llegué aquí no tenía eso y sentía una enorme necesidad de poder expresar todo lo que yo quería, y así fue como nació mi primera canción. Así que estoy descubriendo todo este mundo de la composición en realidad, porque lo hago de una manera muy intuitiva. ¿Qué le canto? Le canto a la nostalgia, le canto al amor, le canto a la esperanza. Son como los temas que más he tocado en mis canciones, en mis últimas canciones, que no son muchas, pero bueno, ya al menos sobrepasan el par. Mi día a día, la verdad es que siempre es una rutina. Usualmente mi día se resume en ir a clases, luego ir a buscar a los niños, cuidar a los niños, que es mi trabajo. Luego regreso a casa y usualmente llego a las 8 de la noche, así que llego a hacer mi cena, luego a dormir y el ciclo se repite. Algunos días también vengo aquí a sonar, doy mi clase en la mañana, luego voy a cuidar a los niños y así se repite. Pero siempre tengo algunos momentos en donde puedo compartir con mis amigos, en donde puedo ir a un concierto. No vengo a París todo el tiempo en realidad, porque yo vivo en las afueritas, pero cuando vengo me encanta, siempre descubro algo nuevo, me encanta esta ciudad. Usualmente siempre estoy por aquí. Cuando vengo a París estoy por aquí, por esta zona, porque es donde está Sonar. Y si les interesa Sonar, www.asociacionsonar.fr. Lo que más me gusta de París, el arte, sin duda alguna. O sea, París es una ciudad que es un museo a cielo abierto y hay mucha vida cultural. A donde sea que tú mires, vas a encontrar conciertos, vas a encontrar museos, vas a encontrar arquitectura increíble, jardines hermosos. O sea, siempre siento que París es una ciudad que siempre te sorprende, no importa dónde estés. Todavía no la conozco completa, porque son muchas calles, hay que tomar mucho tiempo, hay que caminar mucho. Pero me pasa muy seguido de que voy caminando por un lugar que no conozco y de repente volteo y no sé, hay una escultura, hay un arco, hay un edificio que sale de lo normal o que tiene una arquitectura genial. Hay mucha historia en esta ciudad. Es una ciudad muy conocida porque justamente por el arte, muchos grandes artistas de todas las ramas del arte, reconocidos a nivel mundial, han hecho vida en esta ciudad. Y de verdad que París tiene mucha magia. El ordeñador le canta, está pidiendo a Orinoco y se enreda con las tarancas y se le salen los otros. El ordeñador le canta, ahorita estoy trabajando con Marie. Marie es francesa, ella es violinista, ella toca aquí en una orquesta, en la orquesta de Île-de-France. Ella es músico también, o sea, por supuesto es músico, toca violín. Y bueno, Marie tiene años viniendo aquí a la Asociación Sonar y asistiendo a las actividades que organiza la Asociación Sonar. Entre ellas, pues la más importante es el curso de verano que se hace aquí siempre en Francia. Es una semana en donde es un intensivo de música venezolana intravenoso. Solo aprendes eso. Y bueno, Marie con su violín siempre ha interpretado música venezolana, está en ese proceso, está aprendiendo, y ahora con ella, bueno, ella está empezando a cantar canciones tradicionales del repertorio tradicional de Venezuela. Y ha sido un trabajo muy bonito porque Marie no habla español, entiende algunas cositas, pero ella no habla español. Entonces ha sido un reto también porque fue mi primera alumna francesa. Casi siempre los alumnos que he tenido aquí son costarricenses o venezolanos, hablan español. Y con Marie me ha tocado trabajar las canciones
pausadamente para que ella pueda aprender a pronunciar, me ha tocado traducir las letras para que ella pueda comprender y apropiarse de esas canciones y poderlas interpretarlas, y lo ha hecho increíblemente bien. Tanto así que Marie hoy en día puede cantar un merengue venezolano a 5 octavos súper bien. Cosa que a veces es difícil hasta para los mismos latinoamericanos. Entonces, es un trabajo que me gusta en realidad, lo disfruto mucho. Disfruto mucho enseñar música tradicional, disfruto mucho las clases de canto. He tenido alumnos maravillosos y yo crecí escuchando música tradicional. Así que poder transmitir todas las cosas que yo aprendí, que todavía me faltan muchas cosas por aprender, pero lo que he aprendido es maravilloso. Bravo Marie, c'est trop bien, c'est très très... Bah voilà, il y a du public et tout, hein, tu vois. Esta canción se llama Déjame contarte. Es la tercera canción que escribí hace muy poco en realidad. La escribí quizá a finales del año pasado. Es una canción de amor y habla justamente de cuando estás enamorado y no sabes si esa persona, te interesa a alguien y no sabes si esa persona se interesa en ti, entonces tú quisieras contarle cosas y hablarle bonito y decirle todas las cosas que tú ves de maravillosas que quisieras compartirle justamente y que quisieras poder hacer con esta persona. Entonces es una canción que está inspirada mucho en los sonidos de la música cubana. Soy fan de la música cubana y de la música latinoamericana en general. Entonces, bueno, tiene esa onda medio tropicalosa, medio un poco de soncito. Y bueno, esa es Déjame contarte. Déjame contarte un par de cosas, cosas simples, arropadas de silencio, cosas que esperaban un momento preciso, perfecto para descubrir cada secreto. Déjame contarte lo que he visto, navegando por los mares de mundos distintos, miradas que te cuentan mil historias, son como libros que se abren, son la luz de sus memorias. Deja que te envuelva con mi calma, ay, píntame con ese verso que tu boca canta, con cada nota de tu alma. Yo quiero ser el lienzo y los colores que te faltan, ay, para hacerle el calor que hay en tu abrazo y un puerto para tus besos, y para para vernos como notas que armonizan con el viento, aunque sea por un momento. Confundir tus manos con las mías, descifrar el laberinto que se esconde en tus pupilas y escribir el cuento más bonito que comience con tu nombre y termine con el mío. Deja que te envuelva con mi calma, ay, píntame con ese verso que tu boca canta, con cada nota de tu alma. Yo quiero ser el lienzo y los colores que te faltan, ay, para hacerle el calor que hay en tu abrazo y un puerto para tus besos, y para para vernos como notas que armonizan con el viento, aunque sea por un momento, aunque sea por un momento.
yo siento que aquí uno aprende también a sobrellevar el estar solo y se abre a muchas cosas, a probar cosas nuevas, a culturas diferentes, a idiomas distintos, a comidas que jamás habías probado. Es todo un aprendizaje, es todo un viaje, es mucho crecimiento personal. Y a pesar de que hay muchas cosas que me hacen falta de mi ciudad y de mi país, no me arrepiento de estar aquí. De verdad me siento bien.